Seguimos con este programa especial por el Día de la Memoria y ahora vamos a conversar con Anaí Junquera, que no necesita mayores presentaciones en nuestra ciudad, pero siempre hay algún despistado que está escuchando, así que aclaramos que ella es militante de Hijos Bahía Blanca y una de las referentas de esa agrupación, así como también de lo que es el movimiento de derechos humanos en Bahía Blanca. Así que dicho esto, Anaí, te saludo, soy Juan Iguarino, te doy la bienvenida a Laura en Radio Nacional y te súper agradezco que un día como hoy, con todas las responsabilidades, las actividades que seguramente estés realizando hoy, te hagas un ratito para conversar conmigo y máxime sabiendo que está hablando Cristina en este momento en la tele. Sí, hola Juan, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Sí, justo estaba esperando toda nuestra charla ahora y estábamos, estoy escuchando acá a Cristina, pero bueno, en este día tan especial, ¿no? Escucharla, bueno, es como nada, otra voz referente en este camino, ¿no? Lo primero que dijo, me voy a hablar de Cristina, vamos a hacer... Por favor, no contame. sé si está bien esto. No, está perfecto porque yo estaba al aire y no la pude escuchar, solo un ratito, así que contame qué estaba diciendo y qué fue lo que te llegó de lo que dijo. Dijo muchas cosas, pero digamos, cuando ella comienza a hablar, lo primero que hace es hacer la referencia en madres, abuelas, hijos y nietos. Me parece como nada, fundamental, digamos, esa manera de apertura de la charla, ¿no? En un 24 de marzo. Sí, por el reconocimiento a la trayectoria y también en la actualidad y lo que ya se proyecta con los nietos o les nietes, como están acá en Bahía Blanca. Bueno, yo no sé si hablaba de los nietos y las nietas, digamos, restituidos. Entiendo yo que sí, en ese caso. Ajá. Y no a los nietes, pero bueno, eso puede ser un error de interpretación, ojo, ¿eh? Ah, bueno. Pero sí tomo lo que vos decís, eso no sé, nos parece tan en este sentido de lo que es la trayectoria, en este recorrido de lo que es la militancia en derechos humanos, que nosotros como hijos aprendimos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo cuando surgimos allá por el año 95 a nivel nacional y 96 acá en Bahía Blanca. Sí. Nuestra referencia, nuestro camino, nuestras acciones estaban puestas, la mirada en las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Acá en Bahía Blanca existieron otros organismos como APDH, que fue tan importante y fundamental desde el advenimiento de la democracia para que todo ese trabajo que hicieron en esos años, en los 80, en los 90, fue fundamental para que hoy tengamos juicios. Bueno, y ya me voy para otro, abro como muchas ventanas. Mira, y no quiero. No te hagas problema. De todos modos, sentite cómoda y llevemos la charla para donde salga, pero yo por ahí tenía el interés de hacerte la pregunta para conocer un poco más tu historia. ¿Cómo fue tu infancia, crecer como hija de desaparecidos y preguntarte qué recuerdos tenés de tu primera infancia en relación a esto, ¿no? De ese darse cuenta cuando uno es niño o niña, algo que te da la pauta de que habías vivido una historia familiar que era diferente a las otras y que, bueno, tenía que ver con el terrorismo de Estado. ¿Cómo fue esa primera infancia y todo ese proceso? Y bueno, en mi casa siempre yo supe la verdad desde siempre, digamos, no tengo un registro, un recuerdo desde el momento en que a mí me dijeron cómo sucedió o qué sucedió. Pero bueno, después no había una militancia en mi familia, digamos, yo eso después lo tuve que construir, el sentido colectivo, ¿sí? Sí. En ese aspecto. Y sí recuerdo mucho el miedo que se tenía y el silencio social que había, ¿no? Si bien yo, por ejemplo, la primaria la hice ya en democracia, en 1983, tengo como esos recuerdos de ser, por un lado, la víctima, la pobrecita, por decirlo, la hija de la subversiva. Esta es como la idea, ¿no? Una doble faz entre ser víctima del terrorismo de Estado y ese algo habrán hecho y todo eso que hay. Exactamente, sí. Qué ambigüedad. Sí, pero bueno, también tenía que ver con los pasos recién incipientes de la democracia, ¿no? Claro.
que bueno, que después eso se agravó bastante en los 90, digamos, ya con el menemismo, los indultos, y bueno, que es ahí donde surgimos, ¿no? Bueno, yo ahí en el 96, en esa etapa, yo no fui parte de hijos, sino que después me sumo un poco más adelante, pero digamos, en ese momento, ante tanto silencio social, frente a la impunidad del Estado, y la gente, digamos, como una mirada colectiva, ¿no? Siempre hay miradas individuales o personales que lo hacen distinto, pero digamos, una mirada colectiva en lo que es en este imaginario colectivo social. Bueno, la gente no quería saber mucho de esto, y así es como surgimos con la consigna, bueno, si no hay justicia y escrache, y bueno, y así fuimos dando estos pasos acompañadas por las madres y las abuelas, que nunca bajaron los brazos, y acá en Bahía, que lo quiero decir, sí. con Eduardo Hidalgo, y estaba en ese momento Ernesto Malicia fallece en la década del 2000, que ellos representaban a PDH, que hicieron un trabajo enorme, y bueno, y Eduardo falleció hace en unos días, y bueno, para nosotros es un dolor profundo que hoy, un 24 de marzo, estemos ahí en la escuelita, afuera, en la tranquera, y que no esté él, como también nos faltan otros compañeros que hoy recordamos cariñosamente al gritar fuerte los 30.000, que es a nuestro querido Mafo Pereira, que él fue testigo en el juicio de la AAA, sí, que estamos transitando en este momento, testigo directo de lo que fue el asesinato de Guatú en la universidad. Y también a nuestro querido entrañable Luis Salomón, nuestro querido Turco, el fotógrafo, que estaban todos y en cada lugar donde estábamos haciendo cosas, él estaba. Así que bueno, nada, con esta particularidad, claro, digamos, un 24, ¿no?, muy especial. Y yo... Sí, con mucha ausencia en este sentido, ¿no? Pero no aún, digamos, perdón que te corte, ¿Sí? Juani. No, por favor. Aún en esta cosa que, bueno, es como, porque todo, para contarle a la gente que está escuchando, sí, estas 3 muertes que estamos contando sucedieron en menos de un mes. Claro. No es que pasaron durante toda la pandemia, y que hacía mucho, bueno, el año pasado no hicimos movilización, y este año por eso, como hay pandemia, hicimos una caravana. No sucedió en el transcurso de una pandemia, sucedió hace menos de un mes. Estamos como todavía intentando recomponernos de la muerte de estas 3 muertes, ¿no? De estas 3 ausencias. Así que bueno, ¿qué ibas a decirme? No, yo me quedé con todo esto de que hablabas de la época de fundación de Hijos, y por ahí me quería remontar a estos tiempos, porque siempre hablamos, ¿no?, el nacimiento de Hijos 95, vos nos recordabas que acá se había formado en el 1996, al año siguiente, y bueno, nos aclarabas también que vos empezaste a participar más tarde, pero más allá del año puntual, te quería preguntar cómo era esa militancia, más allá de los scratches que conocemos, y que yo ayer contaba que tuve la suerte de participar en uno, no en los 90, sino en 2018, el de Walter Tejada, el genocida del quinto cuarto. Bueno, uno lo pudo conocer eso, pero ¿cómo era? ¿Qué charlas tenían? ¿Cómo se sentían ustedes como hijos e hijas de desaparecidos con los indultos, con la impunidad, con esto de que se trataba de dar vuelta la hoja, como que acá no pasó nada, no se habla más del tema? Eso por un lado, y por el otro lado, ¿no?, de encontrarse con estos grandes, como vos decías, con Ernesto Malicia, con Eduardo Hidalgo. Me imagino que el Turco Salomón estaría también, lo conocerían por su rol de fotógrafo, y me permito agregar al fiscal federal Hugo Cañón, que falleció ya hace unos años, pero es una falta que sigue siendo reciente, y es alguien que valoramos mucho, y más en este momento que se está hablando de la reforma judicial. Bueno, ahí teníamos un fiscal probo. Sí, siempre fue, digamos, tan fundamental acá en Bahía, que siempre hacían cosas que
que fue como particular dentro del Poder Judicial Bahía Blanca, así como tenemos toda la connivencia y todos los embates que tenemos que dar, había como una porción muy chiquita ahí dentro de la justicia federal en los años 80 que estaba Cañón y estaba también Luis Cotter. Y bueno, y los 90, porque me voy, estoy medio así, vos no pasa nada. Que... Es un día muy especial y se sobreentiende, sí. Bueno, cuando comenzamos, al principio era como contar las historias individuales y giraba un poco el torno ahí, conocernos, contar nuestras historias, escucharla de las demás, entender que había muchas cuestiones en común ahí. Sí. Quedó como una historia general y después se dio un salto, digamos, de esa introspección, sí, o introspección grupal, me refiero, ¿no? Y dar un salto hacia lo político. Y allí es cuando, bueno, se comienza a pensar, se hicieron acá en Bahía muchos murales en esa época, como para dejar registrado la memoria. En varios lugares del centro se hicieron, ahí Hijos trabajaba mucho con APDH, sí, y después, estoy pensando en el 99, cuando llegan los juicios por la verdad, que Hugo Cañón fue uno de los que promovía los juicios por, sí, la verdad, y que Hijos no estábamos de acuerdo para nada. Ajá. No, porque era un juicio que no tenía condena. Claro. Entonces ahí estaban las víctimas expuestas ante los victimarios, y los victimarios entraban y salían en un juicio y se iban a sus casas. No, en esa época no estábamos de acuerdo, y Hugo siempre decía, esto nos va a servir para cuando podamos realizar los juicios, los procesos judiciales dentro del Poder Judicial. Y bueno, y tenía razón. Y efectivamente así fue. Y efectivamente así fue. Y ahí en este recuerdo tenemos que avanzar unos años, desde el 99, que fueron los juicios por la verdad que impulsó el fiscal federal bahiense Hugo Cañón. Nos vamos a 2004, cuando se declara la nulidad de las leyes del perdón. Empieza a cambiar todo, ¿no? Con Néstor Kirchner, obviamente. ¿Y cómo es ese trayecto, esos 7 años hasta el 2011, donde finalmente se realiza el primer juicio de lesa humanidad acá en Bahía Blanca? ¿Cómo fue para vos esos 7 años de militancia? ¿Cómo los caracterizás? ¿Cómo los recordás? ¿Cómo los atesorás? Bueno, en realidad como un torbellino era como una cosa de muchas cosas, porque no eran nada más que si bien acá en Bahía Blanca, por ejemplo, lo importante y lo central son los juicios, sí, también iban sucediendo muchas cosas, ¿no? Esto de recuperación de sitios de memoria, que aunque aún no tenemos uno acá en Bahía Blanca, que tiene que ver con estos procesos lentos del interior, hacia el interior, ¿no? Claro. Esta cuestión de que a veces en Buenos Aires o en La Plata también pasa que se mira mucho, muy ahí cerca, y en las cuestiones del interior siempre como que hay como un distanciamiento en el tiempo, vaya a saber por qué cosa o sí, pero bueno, suceden, estas lógicas suceden, no, claro, se pueden romper. Bueno, pasaban muchas cosas, actividades, no sé, muestras, sí, muchas expresiones de la memoria con una mirada diferente. Hasta ahora veníamos viendo o veníamos construyendo esa memoria de otra manera, buscando la justicia. Resulta que a partir del 2004 empezamos a tener juicio, entonces ya hay otra mirada puesta ahí. Claro. Como de esa esperanza o de esa exigencia en algo concreto. Después tuvimos muchísimas complicaciones. 2006, la desaparición de Jorge Julio López fue terrible. Eso aún nos sigue pesando, digamos. Fue un golpe muy duro, nadie lo esperaba dentro de lo que somos los organismos de derechos humanos en ningún lado. Y eso golpeó muy duro. Que bueno, que sí impune, ¿no? Sí, sí, digamos, claro. Entonces, bueno, y ahí se tuvo que trabajar
qué pasaba. A partir de ahí también fue un momento bisagra para ver los juicios que se tenían que mejorar dentro del proceso de los juicios. Y también es como todo que va de la mano, ¿no? Es transversal. También la memoria ahí lo llevo a la memoria por decir la memoria, pero me refiero a cuestiones artísticas o en la calle o en literatura, mucho cine, mucho documental que antes no había, para nuestra agrupación también mucho testimonio documentado en audiovisuales. Claro, muy importante. Fue como, nada, a partir de ese momento muchas cosas que iban sucediendo simultáneamente. Claro, me imagino. ¿Y cómo fue cuando llegó finalmente, creo que es septiembre de 2011, si no me equivoco, si no corregime, junio? ¿Junio? Sí. El día que vos declarás. El que yo declaro, sí. Está bien, eso fue 2 meses, sí, está bien, fue el 27 de septiembre. Bueno, tenía bien entonces. ¿Cómo fue? Pensé que me hablabas del inicio, perdón. No, yo te quería preguntar cómo fue justamente finalmente poder declarar en un juicio por delitos de lesa humanidad y en el que justamente se investigaba qué había hecho el Estado con tu madre y con tu padre. Bueno, eso, cuando pasamos las hijas y los hijos por las declaraciones, las hijas y los hijos y cualquier testigo, pero lo pongo, digamos, en nuestra agrupación. Uno sale diferente porque si bien, por ejemplo, damos charlas en muchas escuelas o en los lugares donde nos invitan, sí, y siempre contamos nuestra historia. Claro. No es algo que no contamos normalmente, pero realmente que sea en un proceso judicial lo hace totalmente diferente ante los jueces. Nada, fue primero lo que yo sentí en lo personal es que no esté mi abuela, digamos, porque ella en los 80 había sido la querellante y después para ese primer juicio éramos querellantes, yo era querellante en nombre personal, digamos. Ajá. Y entonces era como ese legado, ¿no? Después de tantos años de impunidad, o como por ahí lo represento, después de tantos años que no hubiera un juicio. Sí. Todo el expediente estaba como en un freezer. Claro. 2004 se abre las causas. Vos sacás eso del freezer. Entonces tenés que volver a investigar todo lo que habías investigado en los 80, claro, hasta el 87. Pero ahí, ¿qué pasa? Vos tenés los genocidas más grandes, muchos muertos, familiares grandes, también muertos, fallecidos. Sí. Bueno, era todo un tema, ¿no? Eso. Yo tenía como muy presente esos tiempos, digamos. O el no tiempo, mejor dicho, ¿no? Y ahí no estaba mi abuela, que tendría que estar ella ahí, tendría que haber estado ella. Claro. En ese momento. Poder haber declarado también. Exactamente, sí. Sí, que esté su voz, porque en realidad hablamos mucho de lo que significan las búsquedas, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tenía 6 meses, entonces lo que yo cuento es lo que ella me contaba, claro, o lo que pude después rescatar al ver los expedientes, o lo que pude rescatar después de alguien que me iba contando, pero si bien era testigo directo, era muy chiquita. Claro, sí. Entonces, esa voz era como fundamental, sobre todo para el primer juicio, que se tenía que probar todo. Claro, entiendo. En los sucesivos juicios ya hay hechos basales probados y exacto, se avanza a partir de eso, pero en ese momento era decisivo y ahí también lo perjuicioso que es esta demora en los juicios también. Claro, y las demoras, y sí, vos fíjate, bueno, no me quiero, vos por ahí estamos en ese tiempo, pero vos fíjate que llegamos al 2021 recién con un juicio a AAA que se comenzó, digamos, la reapertura de la causa y no sé qué, esto que el otro, sí, del juicio oral. En el 2005. Claro, sí, tiene una demora importante. Y todo, digo, y más si decimos que varios testigos han fallecido en los últimos meses, digamos, si se hacía un año después ya nos perdemos un
un gran conjunto de mucho. testimonios. Claro. Y si llegan 4 imputados en este juicio, es porque el resto falleció, Claro. ¿no? Sí. Sí, es una forma de garantizar la impunidad, de Totalmente. frenar las causas. Sí. Y bueno, y con todos esos inconvenientes que trae, no solamente en cuanto a las condenas, que también, ¿no? Ahora tenemos domiciliarias y eso complica un montón porque parece que están como normalizadas hoy las prisiones domiciliarias, que en su momento eran como excepciones, y con el macrismo a partir de que asume en el 2015, bueno, ya se veía viendo un aumento antes. Esto también es cierto y hay que decirlo. A partir del 2015, ¿no? Claro. Que siempre lo sumamos con años electorales, ese tipo de cosas. Sí, esa cuestión de acomodarse que tienen grandes sectores del Poder Judicial Federal. Sí, claro. Pero a partir de la asunción de lo que fue la Alianza Cambiemos en su momento, y después luego Juntos por el Cambio, bueno, han hecho ahí una política de Estado favoreciendo esa impunidad, ¿no? Para que los genocidas estén con prisión domiciliaria, y muchas absoluciones también, se empezaron a ver más absoluciones, pero sobre todo como normalidad lo que eran las prisiones domiciliarias. Bien. Y bueno, y hoy, digamos, después tenemos un presidente nuevo en diciembre del 2019, y después pandemia. Es como muy difícil. Es muy difícil. Contexto, es muy difícil, claro. Pero aún así, todas estas dilaciones que suceden en los juicios, más estos beneficios que se les otorgan a los genocidas, que estamos hablando de personas que son personas que cometieron delitos gravísimos, claro, que atentaron contra las personas, contra toda una sociedad. No es que, porque a veces, bueno, no sé, ahora hace un rato que no lo escucho, pero en su momento escuchaba que eran viejitos, como si eso garantizara algún tipo de displicencia o no sé. Sí, se los suele tratar de excusar con ese tipo de argumentos que lo suelen decir los mismos que dicen que hay que bajar la edad de imputabilidad, y que después también dicen que por ahí algún militar no sabía lo que hizo porque era muy chiquito y se lo ordenaron. Bueno, siempre hay una doble vara con esto, me parece. Sí. Ana, aprovechando que nos quedan unos minutitos, te pregunto, ¿no? Más allá de la celebración y la participación en los actos tradicionales, en la escuelita, en la marcha y el acto frente al teatro, cuando estábamos en la vieja normalidad, ahora en pandemia hay otras formas, ¿no? La caravana que hicieron, la campaña Plantamos Memoria, pero yo te quería preguntar a vos, en tu subjetividad, en tu intimidad, cómo vivís esta fecha, qué pensamientos te recorren, y también preguntarte para la audiencia, para quienes te estén escuchando, qué mensaje te gustaría dejar sobre el valor de los derechos humanos, sobre recordar esta fecha, lo que pasó, y también para el futuro, ¿no? Para el deseo de construir una sociedad mejor en base a lo que nos pasó. Sí. Primero, a ver si lo me voy como te salga son un montón de cosas. Ay, sí, porque estoy como muy distraída, perdón. No, por favor, Anaí. Es que la verdad, y lo voy a decir, y espero que no suene feo lo que voy a decir, pero los 24 los vivo con mucho entusiasmo. Hablo desde lo personal, como Anaí Junquera. Sí. Lo vivo con mucho entusiasmo. Pre-pandemia, todo lo que es la organización de una movilización, estar todas y todos juntos por una misma cosa, salir con las banderas, cantar las canciones. Hay personas que durante todo un año no salen a movilizar y para el 24 salen todos, sí. Eso es muy motivador, muy amoroso, muy amoroso. Trato de cuidar todo eso, digamos, por esas personas que van con mucho cariño, familiares, que van a buscar una foto para poder llevarla en la marcha. Entonces, para mí, lo tomo de una manera así,
no sé cómo decir con la entusiasmo, palabra. con, Sí, con- con con- te entusiasmo. contagia energía y ganas de trabajo, luchar. digamos, como con trabajo en el sentido de estar proyectando ese día para esto, ¿no? Para cuidar, para cuidar la movilización, por supuesto, pero para cuidar las personas que estamos realizando esa movilización, que estamos todas en un, por lo menos en ese momento, en esa movilización estamos todas en una misma sintonía. Bien, bien. Ana, muchísimas gracias por este tiempo. Realmente te agradezco que te tomes unos minutos este día de la memoria para conversar con nosotros, y más también porque te interrumpí, que estabas escuchando a Cristina, que es algo No que creo que importa, yo nadie se lo Cristina quiere perder. la escucho 5 veces ahora, después no hay ningún problema, estaba divina en una camisa así con colores muy vivos, así que la vuelvo a mirar. Bueno, y yo también la voy a escuchar cuando salga de la radio. Ahora te mando un beso grande y ya le doy el Enorme. pase al panorama nacional. Muchísimas gracias, Anaí. Chau, Pani, nos vemos. Un beso grande.